Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Mis buenos panas mayulleros, aunque el 2023 está a punto de terminar, la acción en WWE sigue de candanga con burrundanga. Cabalga, familia hispana, gracias por acompañarnos en otro episodio de WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Y lo vimos regresar en Survivor Series War Games. La víbora Randy Orton, 14 veces campeón del mundo, apareció para sorpresa de todos después de año y medio fuera de la acción por una lesión que le regaló el linaje. Pero bueno, de regreso tiene una gran decisión que tomar. Es un agente libre. Él había dicho, me voy para SmackDown porque ahí está el linaje y quiero que paguen por lo que me hicieron. Pero en Raw he hecho una carrera maravillosa. La pregunta de los mil tomates es, ¿qué decidiría la víbora? Randy Orton. You sign with SmackDown, and I can give you the guys that took you out. Ladies and gentlemen, the bloodline is going to make your decision for you. Amigos, y aunque Nick Aldis pensó que tenía la delantera, dijo Paul Heyman, no, para allá no vas. Y de repente aparecen solos y con Jimmy Uso para castigar a la víbora. Eran dos contra él, pero aparece LA Knight para equiparar las cargas y esto se convierte en un verdadero merequetén. Obviamente, sabiendo que Randy Orton estaba sobre el cuadrilátero, las tres letras más peligrosas en el entretenimiento deportivo dijeron presente sobre Jimmy Uso. Además, tuvo un mensaje muy importante para nuestro jefe tribal después de oficialmente firmar contrato con la marca azul, SmackDown. Hey, Paul, you can call Roman Reigns, and you can tell him, Daddy's back. Mis buenos panas, como vimos, aunque un agente libre ya encontró casa en SmackDown, Randy Orton, hay otro agente libre que también regresó en Survivor Series War Games. Sí, CM Punk, que ha estado coqueteando con ambas marcas. ¿Para qué marca se irá? ¿Cómo será la cosa con CM Punk? Pronto lo sabremos. Lo importante es que desde su regreso ha encendido el universo de WWE de la mejor manera posible. Eso fue el sábado pasado, Survivor Series. ¡Qué increíble! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! CM Punk está aquí. CM Punk tiene un impactante regreso a WWE con una aparición sorpresa en Survivor Series. CM Punk hace un impactante regreso a WWE con una entrada sorprendente en Survivor Series. CM Punk ha regresado. CM Punk sorprende al mundo con su regreso a WWE. Looks like hell froze over. Parece que el infierno se congeló. Estamos tratando de encontrar las palabras para explicarles a todos ustedes exactamente cómo me siento. Yo cambié. Y esta es la verdad. Estoy en casa. Es aquí donde yo pertenezco. Por más de 10 años, ustedes nunca me olvidaron. Incluso tal vez hasta cuando yo quería olvidarme. Y es por eso por lo que he regresado, porque los amo. Todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos. Bueno, casi todo el mundo. Algunas personas tienen miedo. Miedo de lo que no entienden, pero yo entiendo. La competencia aquí, semana tras semana, compite para ser el mejor en el mundo. Y el mejor en el mundo no ha estado aquí por 10 años, casi. Algunas personas tendrán que aceptar el hecho de que sus mejores esfuerzos por ser el mejor en el mundo, en este micrófono, en este ring, incluso en los comentarios, no son solo falsos,
sino que son mentira. Porque el mejor en el mundo ha regresado y el mejor en el mundo está de pie, en vivo y a todo color. Y su nombre es... Y después de ese increíble regreso a casa, CM Punk volverá a la marca azul por primera vez en casi 10 años, amigos. ¿Qué dirá la figura más polémica del entretenimiento deportivo? Habrá que ver esta semana en SmackDown. Y mientras Punk esté allí, ¿intentará Nick Aldis reclutarlo? Obviamente no si Adam Pearce tiene algo que decir al respecto. ¡Ay, mamá! Seth, sé que tienes un combate titular, así que esto va a ser rápido, pero quiero decirte esto para que lo escuches directamente de mí. Yo invité a CM Punk para que esté aquí la semana que viene. Y espero darle un contrato para que se quede con nosotros. Solo quiero que lo sepas. No. Tranca esa boca, no me importa. Tú haces lo que tienes que hacer. Pero cuando él muestre el mundo sus verdaderos colores y todo te explote en la cara, tú me haces su favor entonces. Te sales de mi camino con respecto a lo que yo tenga que hacer y yo haga. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que yo tengo que hacer en este momento es prepararme para Main Event Jey Uso. Tengo que prepararme para defender mi campeonato mundial pesado contra uno de los mejores en el mundo. Y hablamos la semana pasada, Jey Uso se ganó esta... Uso se ganó esta oportunidad titular. ¿Está claro? Estamos bien. Oye, Seth, hombre, aprecio el respeto y las palabras bonitas, pero hombre, me tomó casi 15 años tener esta oportunidad, Us, y esta es mi noche. Y te lo estoy diciendo ahora mismo, Us. Tú estás mirando al nuevo campeón mundial pesado. ¿Me entiendes, hombre? Me sientes. Te siento. Y siento como voy a darte un pisotón con tu cara sobre la lona en la primera oportunidad que encuentre. Eso está bien. Porque yo siento como que voy a patearte la cabeza fuera del cuerpo en la primera oportunidad que tenga. Y esto es lo más amistosos que podemos estar. Supongo que así es, Us. Esta es mi noche, Us. ¡Es mi noche, Us! Jey Uso no retrocede ante un reto y obviamente Seth Freaking Rollins tampoco. Así que todavía aquí en nuestro show Main Event Jey Uso se enfrentará al campeón mundial pesado Seth Freaking Rollins con el oro de por medio. ¿Podrá esta ocasión ser realmente la noche de Jey Uso o continuará el reinado del campeón Seth Rollins? Un hombre a menudo encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Consigue un sueño, aférrate a él y dispara hacia el cielo. No sabía lo que quería hacer, sino lo que tenía que hacer. ¡Termina la historia! El indeseable ya se ha convertido en innegable. El innegable permanece sin corona. Y lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer por mi familia. Y lo voy a hacer por ti. Nunca conozcas a tus héroes. Rey Mysterio. Te convertiste en una figura paterna para mí. Yo merezco ser campeón de Estados Unidos. ¿Y quién se convirtió en campeón? Yo quería reconstruir el WO. ¿Y quién se apoderó y trajo nuevos integrantes? Nuevos integrantes como Carlito. Te pusiste del lado de un extraño en lugar del mío. Te quiero. Tú eres mi héroe. ¿Sabes qué, Rey? Yo sé que estás mirando desde tu cama de hospital en este momento, desde el fondo de mi corazón. Espero que la cirugía no haya ido bien. Espero que te contagie una infección y que te tengan que amputar la pierna. Espero que no vuelvas nunca. Tú y yo hemos terminado. ¡Se acabó! Joaquín, Raúl, están del lado de ella y no del mío. Completamente fuera de lugar. ¡Uy, uy, uy! ¡Por la espalda! Pero ¿quién diablos es este hombre ahora?
Carlito, llegando aquí. Santos, cometiste un error muy grande. Carlito tiene un mensaje para ti, Escobar. Carlito, la carrera de Rey se acabó. Él nunca va a volver y es por culpa tuya. Escobar se ha vuelto loco. Espera, detrás de ti, Carlito. Un maldito ataque a traición. Un hombre impulsado por la ira, el desprecio, la rabia. Y bueno, panas mayulleros, Santos Escobar ha estado en verdadero paso de destrucción contra todos los miembros de LWO, un grupo al que él perteneció, pueden creerlo. Primero fue la leyenda Rey Mysterio, ya que engavetó al miembro del Salón de la Fama de WWE dejándolo bien lastimado. Después vino Carlito, que ni siquiera pudo competir en Survivor Series War Games contra él mismo. Y ahora tiene los ojos puestos sobre otro integrante de LWO, Joaquín Wilde, que fue cercanísimo a Santos dentro del legado del fantasma, ¿se acuerdan? Pero Santos lo ha dicho claramente, o están conmigo, chicos, o están en mi contra. Punto en boca. Pero cuidado. Si no, pregúntale a Dragon Lee. Oh, que sufrió bastante en Survivor Series War Qué Games. combatazo el que nos dieron los dos y sin duda una gigantesca Mira victoria esto. para Santos. Luciéndose. Y mira, de verdad que Dragon Lee es tremendo con la rodilla. Y se lo dije en su cara en la previa. Por poco dejan sin rodilla aquí a Santos Escobar y viene con desquite en la mente Joaquín. ¡Oh, super DDT explosiva! Casi Brainbuster para la victoria. 1, 2. ¡Qué linda movida de Joaquín! Lástima, Joaquín. Una DDT destroza cerebro y ha estado impresionante Joaquín Wilde en ese Joaquín debería combate. decirle ¡Bravo! a Santos, vamos a unirnos tú y yo. Vamos detrás de Judgment Day por los títulos en pareja. Eso es lo que debería decirle. No venir en contra de él, malagradecido. ¿Oyes? Uf, esto es lo que ¿Oyes? pasa cuando traicionas a Santos Escobar. Ya está. Santos es un poco al revés. Ya está el conductor fantasma, el conductor fantasma. El conductor fantasma para la victoria. 1, 2 y 3. Lo siento, Joaquín. Quizás así entiendas. Y no me toques, dice, no quiere ni que le pongan el brazo en alto, simplemente celebra su victoria Santos Escobar. Y guay. No, y a la cara, por favor. A ver si aprende. Pero ¿y qué falta de respeto es esta para colmo? Bueno, obviamente, siempre va a haber alguien que quiera meterse en el camino de Santos Escobar. Ya lo aleccionaron. Y si viene por más le van a dar. Y sonreía mientras se iba Santos Escobar, pero claro, se apartaba del camino. Ahora, ¡hey! ¡Dragon! Ya está. No, lo bloqueó Dragon Lee, sin embargo. Lo vuelve a bloquear. Dragon Lee. Obviamente nos regalaron una gran contienda. Se lucieron en el escenario del Survivor Series War Games. Super huracán rana para Santos Escobar. ¡Oh! Aquí no lo protege ni su virgen. Y clásico. Y eso que no viene ataviado para luchar. Esto es con ropa de a pie, ropa de por la calle. Y mira cómo se luce este hombre. Esto no es necesario. ¿Pero por qué lo hace? Si él lo había aplacado, ¿por qué lo hace? ¿Por qué quiere lucirse? Eso no es necesario, ahora no es ¡Qué necesario. cobarde! Porque Si se Santos acaba de luzca. pasar por una contienda. ¡Cobarde! El hombre que fue apenas atacado por la espalda es el cobarde. ¿Y qué está crees? haciendo? ¿Que porque tenga máscara es Batman? No, mijito, no te metas con Santos. Vas a volver a salir desguañengado. Pero es que la gente no aprende. Será mejor que el emperador de la lucha libre no se sienta muy cómodo sabiendo que él y Dragon Lee se enfrentarán en la primera ronda del torneo que busca al retador número 1 por el campeonato de los Estados Unidos en una revancha masiva de Survivor Series. ¡Báilame ese trompo en la uña! Y todo eso mientras sabemos también que Bobby Lashley se enfrenta a Karrion Kross en otro combate de primera ronda. Que dos superestrellas estarán a un paso más cerca de esa oportunidad por el título de los Estados Unidos. Lo sabremos en el próximo SmackDown. El 27 de enero. 30 hombres, 30 mujeres. En el único evento de este tipo. Legacies will be written and dreams will come
Todo el mundo está hablando de WWE Royal Rumble. Mis buenos panas, aunque muchos de ustedes, nuestro universo de WWE está feliz con la oportunidad que Jey Uso está teniendo por el campeonato mundial pesado, hay alguien que no ha estado nada feliz desde el primer día que Main Event Jey Uso puso un pie en Monday Night Raw. El guerrero escocés Drew McIntyre, quien ha vociferado todo lo que le ha dado la gana en contra de Jey Uso. Y con razón, un poco de por favor, recuerden todo lo que Main Event le hizo a él. Pues bueno, Drew no se ha callado y ha dicho sus verdades. Y esta semana le tocó oír las verdades a Sami Zayn. Amigos, el combate iba bastante bien para Zayn hasta que Sami desafortunadamente se lastimó un tobillo brincando desde una de las cuerdas. Lo que Sami hizo fue increíble, batalló a pesar de todo el dolor hasta que ya no pudo más. Y Drew McIntyre, como tiburón oliendo sangre, se le fue encima con una Claymore directamente a la cara para conseguir la victoria. Y no solo pasó eso, amigos, porque después de eso, ya lastimado, Sami Zayn estaba tras bastidores con los médicos. Y vino nuevamente Drew McIntyre, el guerrero escocés más iracundo que nunca, y lo volvió a encender a palos, dejándolo incrédulo a él, al universo de WWE y hasta su buen amigo Jey Uso. Hey, it's gonna be all right though. It's gonna be all right though. It's gonna be all right though. Listen to what Mis panas, y aunque tenía un amigo desafortunadamente bajo atención médica, Main Event Jey Uso no podía permitirse ningún tipo de distracción bajo la oportunidad más importante de su carrera. Esa misma noche en Raw tenía que competir por el campeonato mundial pesado contra Seth freaking Rollins, y esta podía ser la primera presea individual en toda la carrera de Main Event Jey Uso. Siempre dice presente. Al esquinero, lo tiene a punto de caramelo. ¡No, lanza! Otra vez se la sacó de dónde. Y va a volver a volar. Esto puede ser el final. Ahora sí. Ay, Dios mío, tenemos nuevo campeón. Dios mío, tenemos nuevo campeón. Plancha Sapo, plancha Uso. 1, 2 y ¡ay! ¡Ay! Ya va, déjenme recoger el corazón, que lo dejé en el piso. Me salió volando por la boca. Creer aquí lo que está viendo en una secuencia que nos decía que iba a ser campeón ahora mismo. Main Event Jey Uso, punto, y se acabó. La lanza y luego esa gran plancha Uso. Mira para allá, qué maravilla. Y aunque no comulgo con sus formas, tengo que reconocerlo. Merecí esta oportunidad. Después de ver lo que estoy viendo, tengo que reconocerlo. Imagínate, hasta a ti te ha hecho ver la luz. Así de grande es el talento de este hombre. Eso no significa que borre lo que ha hecho. Ojo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero si ibas muy bien, Marcelo. Cuando va bien, mejor a silencio. Quédate bien. No. Parece que el campeón no encuentra la salida. ¡Oh, Dios mío! Esto fue como un sacrificio al rostro. ¡Oh! Lo agarró como medio pedigrí cuando vino una lanza, me pareció. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca, Rollins. Pisotón. Y de esta manera, 1, 2 y 3. Seth freaking Rollins sigue siendo nuestro campeón mundial pesado. Qué lucha tan complicada para él. Qué labor y qué sed para quedarse con ese título, porque todavía campeón mundial pesado, Seth freaking Rollins. Bueno, Jey Uso debe estar muy agradecido, sobre todo a Cody Rhodes, que lo convenció para que viniera de vuelta a WWE, porque ha demostrado que pertenece al ring, como ha hecho tantas veces, pero esta vez de forma individual nos deja saber que tarde o temprano va a lograr ser campeón él solo, sin necesidad de más nadie. La verdad tiene que darse la Main Event Jey Uso. Qué noche igual para él, pero el campeón sigue siendo el campeón y dando de qué hablar vez tras vez. Y El McIntyre no ha terminado con él. Rollins con topetazo. Está cansado, está muy cansado. Está muy cansado, el campeón no pudo proteger. Pero este hombre se ha vuelto completamente loco. ¿Qué pasa aquí?
mucho más después de ver a Jey lucirse. Él también pudo haberse lucido. ¡Oh, qué impacto! Destrozó la mesa de transmisión. No va a descansar hasta que la historia y el destino le devuelvan lo que es de él. Por lo que trabajó. Completamente misericordia. Y va a continuar. Él no va a conocer límites hasta tener lo que quiere. La verdad te dejará libre. Mi pana Jey no es la única superestrella que lidia con ataques furtivos. ¡Oh, no! Ya que la próxima semana en Raw, Cody Rhodes se enfrentará en mano a mano contra Shinsuke Nakamura. ¡Ay, mamá! ¿Logrará Nakamura llevar la épica historia de Rhodes a una conclusión temprana dando inicio a la suya propia? ¿O Cody demostrará que Shinsuke ha elegido el objetivo equivocado? Y esa misma noche, CM Punk regresa a la marca roja con un agente libre masivo que ya firmó con SmackDown la semana pasada. Todas las manos están en la cubierta ya que el gerente general Adam Pearce busca hacer un gran movimiento al firmar oficialmente a CM Punk con Raw. ¿Qué decidirá el multicampeón del mundo cuando The Best in the World esté presente en la marca roja? Y bueno, panas, ya lo vimos, CM Punk no tiene casa todavía. Y estoy seguro que sabiendo que Randy Orton se quedó en SmackDown, la presión aumenta para ambas marcas y para ambos gerentes. Porque tanto Nick Aldis como Adam Pearce van a querer botar la casa por la ventana para poder convencer a CM Punk para que se venga a una de las dos marcas. ¿Qué decidirá CM Punk? Eso está por saberse y lo dije antes, estamos terminando el 2023, pero la acción en WWE no se detiene. Por ejemplo, nuestro último evento premium en vivo, NXT Deadline, está en el horizonte y eso puede cambiar completamente el panorama de NXT. ¡Muerto! ¿Quieres misa? Con eso y mucho más, por hoy me despido, pero les recuerdo que aquí nos encontraremos la próxima semana para ponernos al día con todo lo bueno que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabolga! ¡Chao, pescado!